Amén, Dios les bendiga. Estamos aquí, yo quiero invitarles a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos 3. Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Y vamos a orar antes de empezar. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, creemos, Señor, firmemente en nuestro corazón que tú estás con nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor, y te pedimos en esta hora con un corazón humillado, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos habla, Señor. Padre, gracias porque sé que has tomado ya las mentes y los corazones aquí presentes. Gracias, Señor Jesús, porque nos entregas este tiempo, Señor, para adorarte, para hablarnos, Señor, para levantarnos y fortalecernos. Nunca estás lejos, Padre, siempre estás presente, siempre estás atento, Señor, a nuestro clamor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te suplicamos, imploramos y rogamos con todo nuestro ser que nos hables tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hebreos 3:7. Amén. Dice la palabra. Hoy el Señor nos va a hablar, ¿verdad?, acerca de que Él no quiere que nuestros corazones sean duros. Él quiere que nosotros tengamos un corazón que sea sensible a su enseñanza, que sea sensible a su instrucción y que sea sensible a su voz. Muchos de nosotros, ¿en qué podemos darnos cuenta que nuestro corazón se ha endurecido? A veces pensamos que el Señor ya no nos escucha, que el Señor ya no está con nosotros. Ahí ya hay dureza en nuestro corazón, porque nuestro corazón ya no está siendo sensible, ya no podemos sentirlo, palpar su presencia. Pero su Espíritu Santo mora en nosotros. Pero dice el Señor, vamos a leer aquí el 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Varias veces repite la palabra de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo es un corazón duro? ¿Cómo es un corazón duro? ¿Qué es la dureza en nuestro corazón?
Si nosotros buscamos lo que significa la palabra dureza, dureza es resistencia a ser trabajado. Algo duro, imagínate por ejemplo una piedra, ¿no? Algo duro, la dureza es resistencia a ser trabajado. Y a veces nuestros corazones así se encuentran, se resisten a ser trabajados. No queremos escuchar la voz del Señor, no queremos obedecer lo que Él nos ha pedido, lo que Él nos ha dicho. Dureza también es, decía aquí en el diccionario, no se presta a recibir una nueva forma. El Señor quiere formarnos, el Señor quiere darnos un nuevo corazón, ¿verdad? Él es quien nos quiere formar, pero a veces nuestro corazón está tan duro y se resiste y no se deja que Dios lo trabaje y no se presta para que Dios le dé una nueva forma. Por eso es que el Señor dice, no endurezcan sus corazones. Y aquí dice la palabra en Hebreos que el Señor estuvo disgustado con su pueblo. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Dios estuvo disgustado con el pueblo porque desobedecía, porque no le creían. Dice la palabra que a causa de su incredulidad, el Señor se disgustó con su pueblo porque eran incrédulos, porque le desobedecían. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Como cada día, que nos perdone, porque también hemos sido incrédulos, porque no le hemos creído, porque no le hemos obedecido, porque también ha habido en nuestro corazón esa dureza y nos resistimos a Él. A veces el Señor nos da su palabra, pero es como si nosotros mismos pusiéramos barreras, ¿verdad?, en nuestro corazón y no la recibimos. Y el Señor envía a sus siervos. A veces el Señor utiliza hasta personas que no lo conocen para darnos un consejo, para darnos una instrucción, pero es como si nosotros pusiéramos barreras en nuestro corazón y no dejamos que la palabra nos traspase. Estamos poniendo resistencia para que el Señor trabaje en nuestros corazones. Pero el Señor nos ama tanto que en medio de esa dureza, Él viene a nuestras vidas. Él se acerca a nosotros porque sabe que lo necesitamos. Y esto lo vamos a ver. Vamos al libro de a Mateo 14, por favor. La primera fue Hebreos 3, del 7 al 19. Hebreos 3, 7, 19. Mateo 14. 14. Mateo 14 y vamos a leer desde el verso 13. Amén, ¿lo tenemos? Dice la palabra: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al
bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Dice la palabra, todos hemos leído este pasaje. Yo le oraba al Señor y como diciéndole, ¿verdad? No habrá otra palabra, esta ya la conocemos. Pero dice el Señor que su palabra es viva y que con un verso Él nos predica hoy, mañana y pasado. Amén. Y dice aquí el Señor, ¿verdad? Dice que lo seguía una gran multitud y Jesús tenía compasión de ellos. Los discípulos querían que Jesús despidiera a esa multitud porque dice que ya era tarde. Y en el verso 19 dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. ¿Cuántos de nosotros sabemos que para Jesús también es importante el tiempo de descanso que tú y yo tenemos? Amén. Aquí los discípulos le dijeron, despide a la multitud porque ya es noche. Y Jesús les dijo que no los despidieran, sino que les dieran de comer. Y dice la palabra que los mandó a recostarse sobre la hierba. ¿Qué aprendemos de este versículo? Que para Jesús es importante que sus hijos descansen. Que Jesús atiende, ¿verdad? No solamente nuestras necesidades espirituales, sino que también el Señor Jesús está al pendiente de nuestras necesidades físicas. Y en este caso vemos, ¿verdad?, que Jesús estaba atendiendo las necesidades físicas de toda aquella multitud, porque dice que Él quiso darles ese tiempo de descanso y después los alimentó. Entonces esta palabra, ¿verdad?, debe llevarnos a conocer y saber cuán maravilloso es Él, porque Él se interesa por nosotros. Él quiere que nosotros descansemos, que nosotros estemos fortalecidos. ¿Se acuerdan de la palabra de ayer de Elías? Dios todo lo permitió por algo, porque el Señor sí conoce que a lo mejor a lo largo de tu vida has sido de prueba en prueba, de lucha en lucha, y llega un momento, ¿verdad?, donde es necesario ese tiempo para que tú seas fortalecido, para que tú cobres nuevas fuerzas, porque el trabajo que vendrá va a ser mayor y porque las luchas que vendrán van a ser mayores. Pero sabemos que si vienen luchas mayores, también viene una gloria mayor y más grande. Amén. Pero hoy vamos a entender que para el Señor también es importante ese tiempo de descanso. Elías estaba acostumbrado a ver el poder de Dios en el fuego, en lo sobrenatural. Pero Dios le estaba enseñando a Elías, yo también estoy en la calma. Y a veces nosotros quisiéramos ver de parte de Dios eso, ¿no? Viento, fuego y terremoto. Y el Señor nos dice, no, espera, es que es en la calma, en la tranquilidad, porque ahí también yo me hago presente, ahí voy a estar. Y ahorita vamos a ver más adelante, no solamente Jesús mandó a la multitud a recostarse, ahorita en los otros versos vamos a ver que a sus discípulos también les dijo que descansaran. Entonces aquí aprendemos que el Señor está al pendiente y suple nuestras necesidades espirituales y también nuestras necesidades físicas. Amén. Amén. ¿Y qué aprendemos? Él suple mi necesidad física y espiritual. Entonces nosotros, dice el Señor, que Él dijo, les dejo mis pisadas para que ustedes las sigan. Y nosotros, ¿verdad?, a nuestros hermanos también es lo mismo. Es atender en cuanto nosotros podamos, ¿verdad? No solamente atender la necesidad espiritual, sino también hay necesidades físicas.
dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la congregación. Amén. Amén. Ahora vamos a leer en el verso 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Dice la palabra entonces que Jesús sube aparte a orar al monte, y él estaba solo. Jesús también, ¿verdad? Había momentos en los que él necesitaba separarse de toda la multitud para ir a encontrarse a solas con el Padre, porque eran los momentos donde él recibía fortaleza para todas las necesidades que tenía que atender después. ¿Te imaginas? A veces a nosotros nos rodean 5 o 10 personas pidiéndote un consejo, pidiéndote que ores por ellos, pidiéndote que atiendas alguna necesidad. Y a veces son 5 o son 10 y de pronto sentimos que ya no podemos más. Entonces el Señor, ¿verdad? Es ahí donde nos pregunta: ¿cómo queremos lo mucho? Si a veces con lo poco que tenemos no podemos. Imagínate a Jesús, no eran 5 ni 10 personas, sino dice la palabra que eran multitudes. Por eso él venía y tenía ese encuentro a solas con Dios para ser fortalecido para lo que al día siguiente le esperaba. Las multitudes no lo dejaban descansar, venían a él en todo momento. Vamos a ver lo que es la misma porción, pero en el Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos 6. Marcos 6. Marcos 6. A ver, antes de ir a Marcos 6, ahí mismo en Mateo, vamos a recordar algo importante. En el verso 28. Primero dice la palabra que los discípulos se asustaron, ¿verdad? Que venía Jesús sobre el mar y los discípulos dijeron: un fantasma. ¿Te imaginas en ese momento? ¿Cuántos recuerdan? Ayer decía la palabra de Dios que Elías ya no estaba poniendo los ojos en Dios. Ahora Elías estaba mirando el peligro y la amenaza. Y así muchos de nosotros hemos dejado de poner la mirada en Dios y ahora vemos el peligro, vemos la enfermedad, vemos la situación difícil que hay en nuestra vida, vemos anhelos que hay en nuestro corazón y que parecieran imposibles de lograr, y tenemos ahí la mirada. Ahora imagínate estos discípulos, dice la palabra que era la barca azotada por las olas en medio del mar. Y no era un gran barco, no era una gran nave, sino era una barca, una sencilla barca. Y dice la palabra que Jesús viene a ellos
Y los discípulos, ¿de qué estaba llena su mente en ese momento? Así como la tuya y la mía ha estado llena de muchas cosas, menos de Jesús. Ellos vieron que venía Jesús y ¿qué había en su mente? Miedo. Ellos pensaban en fantasmas. Así como muchas veces tú y yo hemos pensado en esas cosas. ¿Cuántos de nosotros, yo leí esta palabra y el Señor traía a mi mente, y es verdad, los discípulos en vez que dijeran, es Jesús que viene a salvarnos, dijeron, es un fantasma? Parecía chistoso, pero era real. Y a eso Jesús le llamó dureza de corazón. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Juan. Pero ellos tenían que tener su mente llena de Jesús. Se supone, o no se supone, sino más bien momentos antes habían visto cómo Jesús había multiplicado los panes. Acababan de ver un milagro grande de Jesús, así como Elías acababa, ¿verdad?, de hacer descender fuego del cielo, mató a los profetas de Baal y ahora tenía miedo. Y es lo mismo con estos discípulos. Ellos acababan de ver cómo el Señor con 5 panes y 2 peces había alimentado miles de hombres. Lo estaban viendo, pero aún así tenían miedo. Y cuando viene Jesús, ¿verdad?, ellos en vez que dijeran, es el maestro, viene a salvarnos por la tempestad, ¿qué dijeron? Es un fantasma. Muchas veces tú y yo hemos dicho, ya nos están embrujando, ya tendré cáncer, ya tendré diabetes, ya tendré esto. Y eso es de lo que está llena nuestra mente. En ese momento los discípulos no tenían su mente llena de Jesús. Estaban pensando en los fantasmas, estaban pensando en los terrores de la noche, estaban pensando en el miedo, así como tú y yo muchas veces, en vez de poner nuestra mirada en Jesús, en ese Dios del que hemos visto sus milagros, estamos pensando en el brujito, en la brujita, en la enfermedad. Y dice Jesús, ánimo, yo estoy contigo. Amén. Amén. Vamos ahora, les dije Marcos 6. ¿Perdón? Marcos 6. Entonces, no era un fantasma, era Jesús. Y ellos no se daban cuenta. ¿Y sabes por qué no se daban cuenta? Porque estaban distraídos. Había cosas en su corazón que les impedía reconocer que era Jesús. Jesús le habló a Pedro. Jesús, imagínate hasta qué grado o hasta qué punto su corazón de Pedro tenía miedo. ¿A poco tú, si por ejemplo tu mamá te habla, los que tienen mamá, te habla, ¿a poco no vas a reconocer su voz? Sí se reconoce. Y Pedro dijo, Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo, y no conocieron su voz. Era tanto el miedo que había en sus corazones, porque ya no estaban viendo al maestro, estaban viendo la tempestad, estaban viendo las olas, que ya ni siquiera la voz de Jesús podían reconocer. Porque Jesús, imagínate, era su voz. Y les dijo, yo soy, no tengan miedo. Y no conocieron su voz. Como si tú no identificaras la voz de tu esposo, de tu esposa, de tu mamá, de tu papá o de un hijo. Qué tan grande era el miedo que había en su corazón que ya no identificaban su voz. Jesús les dice, no tengan miedo, yo soy. Y Pedro, ¿verdad?, no reconoce su voz y le dice, todavía duda, y le dice, a ver, si de verdad eres tú, manda que yo vaya sobre el mar. Y Jesús le dice, ven. Y dice la palabra, ya cambiaron, ¿verdad?, a Marcos. A ver, vamos de nuevo a Mateo para que sí lo leamos. Mateo 14. ¿Mateo 14? Sí. 14:28. 14:28.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, a pesar de que ya habían escuchado su voz, no le creían. El Señor a ti y a mí nos dice: yo soy más grande que un brujo, que un hechicero, y estamos escuchando su voz y no le creemos. El Señor nos dice: yo llevé todas tus enfermedades y dolencias en la cruz, por mi llaga has sido curado. Estamos escuchando su voz y no le creemos. El Señor nos dice, ¿verdad?, que Él es nuestro sustentador, que Él no nos va a dejar, que Él es nuestro proveedor, y escuchando su voz no le creemos, así como Pedro. Y sabes algo, que si el Señor nos habla de Pedro es porque Él sabe que aquí en este lugar habemos muchos Pedros. Amén. Y entonces dice que le dice, ¿verdad? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice: ven. Y sabes algo, que Pedro tuvo fe en ese momento y empezó a caminar. Y así muchos de nosotros, Dios nos da una instrucción y al instante ahí está presente nuestra fe. Al momento ahí está presente. Pero ¿qué va a pasar 2 días después, 3 días, 1 mes, 1 año después? El Señor quiere, ¿verdad?, que esa fe se mantenga, no solamente en el momento, sino al pasar los días. Ayer decía el Señor, dice la palabra, que Elías ya no miraba al Señor. Dice, viendo Elías el peligro. Y aquí en el 29 dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ya había descendido y ya andaba sobre las aguas. Y seguramente que Pedro tenía los ojos en Jesús, porque hacia él se iba a dirigir. Y ya andaba con sus ojos puestos en Jesús. Pero dice el 30, pero al ver el fuerte viento, o sea, ya no vio a Jesús, ahora vio el fuerte viento. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dice la palabra que Elías, dice, y ahora viendo el peligro, huía para salvar su vida. Y aquí dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo cuando ya no puso sus ojos en Jesús, cuando puso sus ojos en el viento. Pero tú y yo tenemos que ponerlos en Jesús y no distraernos con lo que hay a nuestro alrededor, sino solamente en Jesús para ir hacia Él. Amén. Amén. Dice que cuando puso sus ojos en el viento, tuvo miedo. Y cuando deja de ver a Jesús, comienza a hundirse. Si tú y yo dejamos de ver a Jesús, nos vamos a hundir. Y hay veces, ¿verdad?, que cosas en nuestra vida han hecho que nosotros perdamos de vista a Jesús. Ya no lo vemos. Ahora estamos mirando cuán difícil parece alcanzar nuestros sueños, cuán difícil parece lograr nuestros anhelos, cuán difícil parece que me levante a servirle al Señor. Y ahora hay muchas cosas hay en la vida que hacen que nosotros perdamos de vista a Jesús. Un problema, una deuda, una enfermedad, una mentira, una traición, una decepción, un desengaño. Muchas cosas hay que hacen que perdamos de vista a Jesús. Y el Señor Jesús no quiere que miremos eso. El Señor Jesús quiere que lo miremos a Él, porque Él no desea vernos hundidos. Él desea vernos, ¿verdad?, caminando sobre el agua. El Señor quiere que tú camines sobre el agua. No es su voluntad que tú te hundas.
Pero no dudes y no desenfoques tu mirada. No pierdas de vista a Jesús. Amén. Ahora sí vamos a Marcos 6. Marcos 6. Verdaderamente era un reto, así como el reto de fe, ¿verdad? A donde se fue nuestro hermano Rodrigo. Era un reto para Pedro, imagínate caminar sobre el agua. Tenía que poner la mirada en Jesús y no apartarla. Imagínate tú en este tiempo hacia lo físico, que fueras y caminaras sobre el mar, si se requiere fe, ¿verdad? Amén. Vamos a ver ahí Marcos 6. Vamos a leer desde el 30. ¿Cuál, perdón? Marcos 6:30. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Convivían con Jesús. Dice la palabra que se juntaban con él y le contaban todas las cosas que hacían y todas las cosas que enseñaban. Sin embargo, ¿verdad? Todavía tenían miedo, todavía no lo reconocían, se dejaban intimidar fácilmente y fácilmente apartaban la mirada de Jesús. El 31 dice: él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Para el Señor Jesús es importante que sus hijos descansen, y nuestro descanso es nada más y nada menos que Él mismo. Amén. Dice: porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. 33. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Imagínate, las multitudes sí reconocían a Jesús, porque dice: pero muchos lo vieron ir y le reconocieron y venían a él a pie desde las grandes ciudades. Lo reconocían. Sin embargo, Pedro, que siempre estaba junto a él, ya no reconocía su voz. A veces así pasa con nosotros. Llega gente de afuera que no conoce de Cristo y vienen más llenos de fe que nosotros. Amén. Que lo conocemos. Amén. Y así dice la palabra aquí, ¿verdad? Que las multitudes reconocían a Jesús y venían a él, pero Pedro ya no reconocía su voz. Jesús le estaba hablando, le estaba diciendo: yo soy, no tengas miedo, y ya no lo reconocía. Y a veces así, ¿verdad? A veces así el enemigo bombardea nuestra mente. Dice la palabra que tenemos que tener puesto el yelmo de la salvación, porque el enemigo va a venir y te va a decir: Dios ya no te escucha, Dios ya no está contigo. Si Dios viniera, no te vas con él. Tú no eres salvo, no eres su hijo, Él está enojado contigo. Todas esas son palabras que el enemigo siempre va a decir a nuestra mente. Por eso tenemos que tener el yelmo, ¿verdad?, de la salvación, y estar seguros de esa salvación, y que nadie nos haga dudar y reconocer la voz de Jesús. Dice aquí, vámonos hasta el verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario,
cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Hasta ahí. Dice la palabra que después que hubo despedido a la multitud, Jesús se va a orar y los discípulos estaban en la barca en medio del mar. Amén. No estaban a la orilla donde ellos pudieran decir podemos regresar a tierra y salvar nuestras vidas, sino que dice la palabra que estaban en medio del mar, en lo más peligroso si tú quieres, en la mayor profundidad si tú quieres verlo así. Dice, estaban en medio del mar y Jesús estaba solo en tierra. Amén. Pero Jesús estaba viendo a sus discípulos, así como Él nos mira a nosotros cada día. Y dice la palabra, a mí el verso 48, yo amé el verso 48, porque dice la palabra, y el Señor así, ¿verdad? Así hablaba mi corazón, porque dice el verso 48, y viéndoles remar con gran fatiga. El Señor Jesús sí está viendo la gran fatiga con la que tú estás luchando en estos tiempos. El Señor Jesús sí está mirando tus esfuerzos. El Señor sí está mirando cuando quizás ya estás cansado, cuando quizás ya no puedes más, cuando quizás has estado a punto de querer abandonarlo todo y dices ya no puedo más. El Señor Jesús dice que estaba en tierra, pero estaba desde lejos viendo a sus discípulos. Y el Señor por algo escribió que Él los estaba viendo remar con gran fatiga. O sea, el Señor sí se daba cuenta de su cansancio, de que ya estaban cansados, de que ya estaban fatigados, de que estaban luchando con todas sus fuerzas para que la barca no se hundiera. El Señor lo estaba mirando todo. A veces tú y yo pensamos que Dios ya no nos ve, que Dios ya no mira nuestros intentos, que Dios ya no mira que estamos luchando ya con las pocas fuerzas que nos quedan. Pero el Señor sí está mirando, el Señor lo está mirando todo. Y dice la palabra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Entonces aquí, ¿verdad? Eres tú en esa barca. Y el Señor sí ha visto cuando el viento se ha levantado contrario a ti. Amén. Y el Señor sí está mirando. Cada uno de nosotros sabemos las luchas que está atravesando. Yo no sé con qué estés luchando tú, pero el Señor sí lo sabe. Algún problema, ¿verdad? En casa, en la familia, a lo mejor desánimo, a lo mejor con tus hijos, a lo mejor con tu esposo, tu esposa. El Señor sí sabe cuál es el viento que se ha levantado contra ti. Y el Señor sí sabe, porque cuando el viento se levanta, viene y golpea, ¿verdad? Con fuerza y con violencia. Y muchos de nosotros y muchos hijos de Dios, así el día de hoy han sido golpeados por ese fuerte viento. Y el viento da con ímpetu. Pero dice el Señor que cuando nuestro fundamento es Cristo, aunque el viento dé con ímpetu, la casa va a permanecer. Amén. Entonces el Señor sí mira esos vientos que te han sido contrarios. El Señor sí mira esas dudas con las que tú estás batallando, porque sí ha habido duda en nosotros. Porque a veces hemos creído que estamos enfermos, porque a veces hemos creído que nos están embrujando, porque a veces hemos creído un sinfín de cosas. Y el Señor lo está mirando todo. El Señor estaba mirando la gran fatiga de sus discípulos. ¿Y sabes qué es lo maravilloso del Señor? Y que está aquí en el verso 48. En el verso 48 hay 3 cosas importantes. Que Jesús los estaba viendo remar con gran fatiga. Que Jesús estaba viendo que el viento les era contrario. Y algo maravilloso que hay aquí en el verso 48 dice, vino a ellos andando sobre el mar. Amén. O sea, el Señor Jesús, en medio de que ya estaban cansados, desgastados y el viento les era contrario, Jesús no les pide que vengan a Él.
Lo hermoso de nuestro Dios es que dice la palabra que Él mismo viene a ellos. Amén. Y que hoy tú y yo podamos recibir esa palabra hermosa de parte de Dios. Que Él dice, yo estoy viendo cuánto los vientos te han sido contrarios. Y todo lo que estás viviendo y lo que estás atravesando y lo que has sentido. Yo estoy viendo cuánto tú estás luchando para no rendirte y para no dar un paso atrás. Y que hoy tú sepas, ¿verdad? Que el Señor en su amor y misericordia no viene si nos han faltado las fuerzas, ¿verdad? Este verso creo que está lleno del amor, la gracia y la misericordia de Dios, y que si nos han faltado las fuerzas, hoy Él no viene para reprendernos, sino que dice la palabra que vino a ellos andando sobre el mar, queriendo adelantárseles. El Señor Jesús viene a ti y viene a mí. Amén. El Señor no nos va a dejar. Él es la fortaleza de nuestra vida. Él es nuestra esperanza, y que tú sepas que en medio de ese viento que te está haciendo contrario, Él no te reprende. Si te están faltando las fuerzas, dice, yo mismo voy a ti. Amén. Yo mismo me acerco a ti. Yo mismo me encamino hacia ti. Y dice el 49. Ya lo habíamos leído en Mateo, ¿verdad? Pero dijimos que lo vamos a leer en Marcos. Dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Imagínate, todos estaban viendo que venía alguien caminando sobre el mar, pero todos tuvieron miedo. Llega un momento así y es algo muy normal y está escrito en la palabra de Dios. No hubo uno solo que los alentara. A veces como congregación o como familia de pronto decimos, Dios mío, ¿qué pasa? Yo estoy desanimado, tengo miedo, y volteo y veo al de al lado y también está desanimado y también tiene miedo y también se siente enfermo, y decimos, no hay quien nos pueda animar, quien nos pueda alentar. Pero ahí es cuando Jesús mismo dice, Jesús tiene misericordia de nosotros. Jesús sí dice, ella ya no puede más, voltea y mira a sus compañeros, a sus hermanos, y están igual. Y ahí es donde Jesús se hace presente y dice, yo voy a ellos. Jesús viene a nosotros. Dice que todos le veían y se turbaron. O sea, todos los discípulos ya tenían miedo. Y dice, enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Te imaginas esos discípulos? Así somos muchos de nosotros. Muchas veces vamos de miedo en miedo. Primero tenían miedo a la tormenta. Después ya no era el miedo a la tormenta, después ya era el miedo a los fantasmas. Pero finalmente, ¿verdad?, conocieron a Jesús. Y así a veces nosotros tenemos miedo a una cosa y después ya no es eso y es otra. Si no es una enfermedad, es, ¿verdad?, a un brujo, una bruja, a lo que se dice de nosotros, a lo que nos duele en nuestro cuerpo físico. Y ahí vamos, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene misericordia. Imagínate al Señor, si aquí en la tierra, ¿verdad?, un padre tiene misericordia de sus hijos, imagínate al Señor. Sí lo entristecemos porque no confiamos en Él, pero tiene misericordia de nosotros. De ver esos vientos que vienen y azotan tu barca, de ver que estás remando, ¿verdad?, ya con gran fatiga para no hundirte, pero Él dice, yo voy a ti, yo voy a ir a ti. Y dice el verso 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y el verso 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Empezamos leyendo ahí en Hebreos que el Señor no quiere que nuestros corazones estén endurecidos. Imagínate a qué los llevó la dureza de corazón.
La dureza de corazón los llevó a remar con gran fatiga. Estaban luchando en sus fuerzas cuando desde el principio pudieron decidir confiar en Dios. Sus corazones estaban duros y la dureza de su corazón les hacía tener la mente llena de que eran fantasmas, de que eran otras cosas. Porque dice, les acababa de mostrar el milagro de la multiplicación del pan. Pero dice aquí el verso 52, es bien claro, y dice, porque aún no habían entendido lo de los panes. No sé si verdaderamente, así hablando literalmente, ese milagro pasó desapercibido de sus ojos. Porque dice la palabra que no habían entendido lo de los panes. Amén. Muchas veces puede que el Señor esté haciendo grandes milagros en nosotros y ya no nos damos cuenta, ya no los alcanzamos a percibir. Amén. Dice, no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Nuestros corazones entonces, ¿verdad? Tenemos que guardarlos y pedirle al Señor que quite toda dureza de nuestros corazones y rendirnos verdaderamente a Él, porque Él dice que la dureza de corazón es un corazón que se resiste a Él y que no se permite moldear. Entonces tenemos que rendirnos a Él y confesarle, ¿verdad? Que sea en nuestra vida como tú quieres y no como yo quiero. Amén. Que se haga su voluntad, ¿verdad? Dice la palabra, así como en el cielo, también en la tierra. Que se haga su voluntad en nuestras vidas y que no haya dureza en nuestros corazones, que no los hagamos insensibles a su voz, porque imagínate, la dureza que había en sus corazones los llevaba a ver fantasmas. ¿A qué nos está llevando a nosotros la dureza de nuestro corazón? No confiamos en el Señor y estamos pensando en vanidades, ¿verdad? Dice entonces el Señor, vamos a ver ya para terminar, Isaías 25:4. Más. Isaías 25:4. Entonces la dureza de sus corazones, ¿verdad? Ya no los dejaba reconocer la voz de Jesús. Vamos a Isaías 25:4. Isaías 25:4. Amén. Amén. Dice la palabra, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Dice aquí la palabra que Dios es refugio contra el turbión y sombra contra el calor. No tenemos por qué temer. Amén. En medio de ese turbión, de esa tempestad con fuertes vientos, dice el Señor, yo soy tu refugio. Y vamos a leer el Salmo 119, 114. Salmo 119, 114. Dice la palabra, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Amén. En la palabra de Dios esperaremos. No tengamos miedo y que no sea hallada dureza en nuestro corazón, que nos lleve a ver fantasmas, a suponer cosas que no existen y que nosotros sabemos y conocemos que son reales, pero a veces ni siquiera están presentes
Y nosotros, por tener un corazón duro, ya estamos pensando cosas que ni siquiera son. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Vamos a hablar, amados. Vamos a exaltar su santo poderoso nombre. ¿Cuántos saben quién está aquí? Gloria al Señor. Es verdad, sabemos que las fuerzas del mal se levantan. Sabemos, dice la palabra del Señor, que nuestra lucha ya no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y potestades que se levantan en las regiones celestes. Y muchas de esas luchas se intensifican por causa de que ya no estamos mirando el milagro que Dios hizo en nuestra vida, de poner nuestro nombre en un libro en el cual en aquel tiempo todos los que estén inscritos en él estaremos para siempre en su presencia. No mires tus dificultades, no mires la escasez, no mires aquel que te engañó, aquel que te quitó, aquel que se levantó contra ti. Mira a Jesús. Jesús va a hacer algo, porque Jesús es un Dios de justicia. Y aquel que hizo algo en tu contra va a ser tratado por Jesús. El Señor te ha dado una instrucción. Aquel que te maldice, ora por él. Aquel que te quita, dale también tu capa. Aquel que te golpea en una mejilla, dale la otra. Aquel que te pide que lo lleves una milla, llévalo dos. Aún con todo, tú puedes seguir confiando en Él, porque Él va a hacer algo poderoso a tu favor, en su tiempo, en su momento. Y ese momento va a ser cuando tú creas que todo por aquí se terminó. No te detengas, sigue adelante. El Señor está contigo. Puedes decir, en ti confío, mi corazón, Señor. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo
descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Mira, Señor, se ha levantado nuestra pecado. Sabemos cuál es el camino más servido y consciente. Sabemos que tú eres un Dios de justicia y que todas las cosas pasan en nuestra vida. Tú has dicho que es para nuestro bien. Aún en la enfermedad, aún en la pérdida, aún en la escasez. Hoy sabemos que todo es para nuestro bien. Que no debemos esperar, que nunca faltará, que tus ojos siguen mirando nuestra oración y nuestra esperanza. Pero nosotros te pedimos, servimos, tenemos salir adelante. Porque tú vas a obrar, porque tú vas a salvar y restaurar todo lo que se nos perdió. Mira nuestra oración. Tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vemos muchas cosas, Señor, pero no importa lo que veamos, que nuestra mirada siga estando puesta en ti. Encomendamos todos nuestros caminos, todos nuestros anhelos y todas las cosas, Padre, que se presentan día con día sobre nosotros, para que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado, Padre. Gracias por estar con nosotros, Espíritu de Dios. Señor, si tú por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada es en vano, Padre. Y en ti no hay pérdidas, Señor. En ti no hay pérdidas, Padre. En ti siempre va a haber bendición. En el nombre de Jesús. Si dejamos de ver nuestras pérdidas, veremos tu grandeza, veremos tu poder, veremos tu soberanía y gracia. Gracias, Padre. Encomendamos nuestra vida a tu buen cuidado. Guárdanos de todo mal. Allá va tu iglesia, Padre. Guarda sus corazones, sus pensamientos, sus deseos. Llévalos comiendo, duerman, descansen bien, que tú sustentas su sueño. En el nombre de Jesús queremos darte nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia. Te lo damos de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.